Sean bienvenidos a esta emisión de Mundo 2020, nuestro espacio de análisis sobre la actualidad mundial, aquí en Cuba Visión Internacional. El encarecimiento de la energía y las gélidas temperaturas del invierno más severo en los últimos años mantiene en vilo a la población europea, en particular a las naciones centroeuropeas tras el cierre del flujo de gas ruso por el oleoducto Fraternidad que pasa por el territorio de Ucrania. Los costes para los hogares han crecido exponencialmente desde 2023 y en estos momentos alcanza hasta los 51 euros por megavatio hora, un pico histórico que parece permanecerá por meses, pues la solución de momento es incrementar la importación de gas natural licuado, más caro y de compleja transportación que el gas ruso barato que fluía por millones de metros cúbicos a través de oleoductos desde Siberia hasta Europa Occidental. ¿Hasta qué punto podrá solventar el europeo la actual crisis energética generada por la política del bloque para contrarrestar a Rusia debido al conflicto en Ucrania? ¿Pueden todos los países asimilar la costosa importación de gas natural licuado? De esto y más conversaremos en esta emisión con el doctor Oscar Villar Barroso, profesor de la Universidad de La Habana. Acompáñenos. Bueno, un gran placer que nos acompañes nuevamente acá en Mundo 2020, por supuesto, en estos temas que sabemos que son de tu interés permanente, que los estudias, los sigues. Doctor, de forma general, ¿cuál es la situación energética en Europa? Que, digamos, depende ahora casi exclusivamente de gas natural licuado, mucho más caro y de mayor complejidad para su transportación, y no de aquellos volúmenes enormes de gas que recibía a través de los gasoductos, Yamal Europa, que es el que atraviesa Belarus y Polonia, el Fraternidad, que llega a Europa Central a través de Ucrania, el Nord Stream, que logró concretarse la inversión de un segundo, que fue el que víctima de esa explosión intencional. Hasta ahora no se ha podido demostrar lo contrario, en pleno fondo del mar Báltico. ¿Pueden todos los países europeos, doctor, asimilar la costosa importación que representa el gas natural licuado? ¿Es suficiente la infraestructura actual que existe en los puertos para la recepción de esos enormes volúmenes de gas natural licuado para suplantar el que se recibía a través de los gasoductos? ¿Puede pagar toda la población europea ese servicio tan vital, digamos, como el gas para la calefacción, que ya supera los 50 euros en megavatio hora? Bueno, un saludo para toda la teleaudiencia. Lo primero, 50 euros el metro cúbico de gas. Es un precio exorbitante que la gente, la mayoría, no lo puede pagar. Vamos a empezar. Crisis energética en Europa. ¿Hay crisis energética en Europa? Bueno, sí. Pero esta es una crisis que es provocada. Empezaste diciendo que Europa recibía grandes volúmenes de gas natural desde Rusia. Te estoy hablando de más de 155.000 millones de metros cúbicos de gas entraban a Europa a través de los distintos gasoductos. Pero fíjate, estás hablando de gas, pero yo diría más. No voy a referirme solo al gas, sino a los hidrocarburos, porque también recibía una cantidad considerable de crudo a través de los oleoductos, y todo el boato de Europa se había construido sobre la base de una energía segura, una energía que les llegaba sistemática y a un precio muy asequible. Para que tengas una idea de lo que te estoy diciendo, por ejemplo, en el caso del petróleo, a Rusia producir un barril le cuesta $15 y un barril se vende a 60, 70, o sea que siempre tenía una buena ganancia, pero no lo vendía a un precio exorbitante y era un suministro seguro y estable. A todo esto renunció Europa. Siempre lo garantizó. Siempre. A todo esto, sí, porque a Rusia le era negocio. Tengo los ductos, tengo el petróleo, el gas, lo envío y estoy recibiendo dinero. Pero es bueno precisarlo, doctor. Claro, siempre garantizó Rusia sus suministros. Siempre lo garantizó. Ahora, a lo que estamos asistiendo hoy no es nuevo. En los años 80,
el gobierno de Reagan le exigió, convidó a un aliado del Oriente Medio a que desbordara la producción de hidrocarburos para que bajaran los precios y afectara a la Unión Soviética. Eso hizo que los precios fueran muy bajos y fue una de las causas del colapso soviético. La Unión Soviética dejó de recibir la cantidad de divisas que necesitaba. Ahora estamos en presencia de un hecho más o menos similar en cuanto a los objetivos, aunque se produce de una manera diferente. El gobierno de los Estados Unidos obligó a los europeos a prescindir de esos suministros estables y seguros que venían desde Rusia. De hidrocarburos en general, sí, de tanto petróleo como gas. No, y otras materias primas. Y otras materias primas. Llama la atención que la energía nuclear no está aquí, es decir, el combustible nuclear. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le compra a Rusia combustible nuclear. O sea, que te das cuenta de que sacrifica a los aliados, entre comillas, europeos, pero sus intereses son intocables. Incluso los combustibles nucleares han estado intocables en las sanciones de Europa y de Estados Unidos. Claro, no, están intocables, porque por ejemplo, el país que consumía bastante combustible nuclear en Europa era Francia, y lo traía a la región del Sahel, casi que se lo robaba. No se lo compraba a Rusia, que se lo compra a Rusia y a Estados Unidos. Correcto. Por lo tanto, Estados Unidos protegió su interés. Sí, efectivamente existían toda una serie de ductos que están ahí, bueno, con la excepción de que fue saboteado, y va a ser imposible que los volúmenes de gas natural y de petróleo que recibía Europa puedan ser reemplazados por otras vías. En primer lugar, cuando tú empiezas a transportar gas licuado de petróleo, tienes que hacer en buques gaseros, o sea que ya los países que no tienen costa, estoy pensando en Hungría, en Eslovaquia, Austria, en Serbia, Serbia, se ven perjudicados. No es casual que sean los países que están protestando más en el seno de la Unión Europea, porque ellos sí son los mayores perjudicados. Lo tenían por su subsuelo, le llegaban por los ductos. Sí, eso fue un acuerdo. Lo que pasa es que la Unión Europea, como no tiene posibilidad ni capacidad de defender sus intereses, termina colapsando ante las presiones de Estados Unidos en prejuicio de su propia población, prejuicio de su propio desarrollo. Cuando uno ve a Alemania, que era una locomotora, y hoy qué cosa es Alemania, está un poco complicado. Pero fuerzas internas dentro de la propia Alemania ya lo están señalando, claro, lo están reconociendo. Y casualmente son las fuerzas de la derecha. Sí, exacto. Increíble. Son las que están defendiendo los intereses nacionales. Entonces, bueno, va a ser imposible reemplazarlo. Además que Estados Unidos, muy amigablemente, les está cobrando el 30-35% más caro de lo que le pagaban a Rusia. Exacto. O sea, les llega menos y el que le llega lo tienen que pagar más caro. Por lo tanto, esto es lamentable. Por todas las vías es irreemplazable, claro, ese suministro que tenía Rusia. Es irreemplazable. Bueno, pues ahora yo voy con otra pregunta que encierra también más de un interrogante. ¿Hasta dónde será posible entonces paliar la situación mediante el abasto de gas a través de los dos únicos gasoductos que han quedado funcionando con estabilidad, que son el Turkish Stream y el Blue Stream? Ambos transitan a través del Mar Negro y a través de Turquía, que aunque sin tener todas las conexiones necesarias, parece ser la única vía para poder llegarle gas ahora a esas naciones que usted me decía de Europa Central, digamos a Eslovaquia, a Hungría, porque las conexiones están hechas hasta Turquía y algunas hasta Serbia, pero Hungría y Eslovaquia y Austria, digamos, están todavía fuera de la ecuación. Están fuera de la ecuación. Le propongo entonces que me comente cómo podría... Mira, el Blue Stream tiene una capacidad de 16.000 millones de metros cúbicos, o sea que es un ducto bastante pequeño. Cada uno de los Nord Stream eran 55 mil millones de metros cúbicos. Este es 16. El Blue Stream va de Rusia a Turquía y después el Turkish Stream es el que lo lleva de Turquía al resto de los países.
en el volumen ya está la respuesta. En primer lugar, es muy pequeño, en segundo lugar, no llega a todos. Hay otra realidad, y es que Rusia ha seguido exportando gas y petróleo a otros terceros países y los europeos están comprando gas licuado de origen ruso, pero que ahora es, digamos, griego, un ejemplo. No, o sobre eso le tengo reservado alguna interrogante en la segunda parte de nuestra emisión. Pero en la situación actual no hay posibilidades de suplir y lo está sufriendo Europa. Hay un proceso de desindustrialización, de precarización, de colapso de una serie. El estado de bienestar general está colapsando, sencillamente. Tenemos unos pocos segundos en esta primera parte, pero quiero entonces que me concluya. ¿Es irreemplazable entonces realmente esos volúmenes? Es irreemplazable. Pues mantengámonos aquí porque le propongo ir a una pausa y luego estar atentos al comentario de nuestro colega Richard sobre este tema que nos ocupa, y en minutos volvemos entonces con el doctor para seguir sobre este interesante tema de la crisis energética en Europa. Hola amigos, después de casi 3 años de conflicto armado, el gas procedente de Rusia dejó de fluir hacia Europa a través de las tuberías de Ucrania. Eso ocurrió en el primer día de este 2025. La decisión del gobierno de Volodymyr Zelensky levantó un polvorín en el viejo continente, que se debate entre los costos y los supuestos beneficios de una medida como esta. Ante la situación, Moscú busca alternativas para no verse excesivamente afectado, aunque el impacto negativo en su economía es innegable. El texto "Turquía espera ofrecer a Rusia una ruta de gas hacia Europa", publicado en inglés en el sitio Arabian Gulf Business Insight. Lo tenemos aquí en pantalla y por supuesto con una simple traducción podemos acceder a él también en español. Este material refiere que Ankara espera sacar provecho de la decisión de Ucrania de detener las exportaciones de gas. Así, el gobierno turco ofrece una ruta alternativa hacia Europa a través de su propia red de gasoductos, a cambio de tarifas de tránsito más elevadas. De acuerdo con este material, Turquía ya está conectada a los mercados europeos a través de una red de gasoductos. Transporta gas desde Rusia mediante el Turk Stream 2, que une a los dos países a través del Mar Negro. El gasoducto transanatoliano transporta gas azerí y un tercer enlace va de este a oeste para el gas iraní, parte del cual se utiliza en el mercado interno y otra parte para la venta a Europa. Hay una investigadora que se cita en este material y sus reflexiones me parecen muy interesantes. Su nombre es Bushra Zeynep, pues ella, que pertenece a la Fundación para la Investigación Política, Económica y Social, asegura que Turquía aspira desde hace mucho tiempo no solo a ser un país de tránsito de gas natural, sino también a ser un país en el cual se fijen los precios del gas natural. Y ahora, luego de la expiración del acuerdo entre Rusia y Ucrania, el país parece que está acelerando de alguna manera los esfuerzos para lograr ese objetivo. Les propongo otro artículo a la sazón. Lo tenemos aquí en pantalla. También está en inglés, pero con una traducción podemos acceder a él en español. ¿Cuál es su nombre? Precisamente en español, la Unión Europea importará más GNL ruso que nunca, principalmente del Ártico, que lo podemos encontrar, o sea, el sitio que recoge este artículo es High North News. Bueno, este material indica que si bien recientemente la atención se ha centrado en la interrupción del tránsito de gasoductos hacia Europa a través de Ucrania, el gas natural licuado, conocido en español como GNL por sus siglas, el ruso específicamente, sigue llegando al continente sin interrupciones. Les invito a consultar este texto, realmente es muy interesante y esboza con datos la dicotomía asociada a este tema, y es que las recientes prohibiciones de transbordo del gas natural licuado a la Unión Europea podría, según aseguran analistas, derivar en que se venda aún más el gas ruso en el mercado al contado, incrementando las importaciones de la Unión Europea. El texto concluye con la siguiente idea: los funcionarios en Bruselas han declarado que el bloque eliminará gradualmente los combustibles rusos para 2027.
Sin embargo, ya hemos visto que las tendencias actuales relacionadas con las importaciones de GNL dejan muchas preguntas sin respuesta sobre cómo y cuándo la Unión Europea logrará ese objetivo. Con estas ideas, por supuesto, sigo con el debate y les invito a Mejías y a nuestro invitado a que aborden algunas cuestiones relacionadas con estos tópicos. Adelante. Gracias, Richard. Seguimos acá con nuestro invitado, el doctor Oscar Villar Barroso. Doctor, quiero que abordemos ahora el doble rasero de la Unión Europea y en particular de naciones como Alemania, una de las que más sufre, ya usted hacía ese detalle, hacía énfasis en ese detalle, que más sufre el impacto en la actual situación de crisis. Bruselas sigue imponiendo sanciones contra Rusia, apoya el cierre de los gasoductos, pero a la vez se incrementa la importación de gas natural licuado que llega a puertos de Francia, de España, de Bélgica, incluso, que era el detalle que quería resaltar, Alemania lo adquiere y lo etiqueta como el gas belga, a veces como el gas francés. ¿Qué valoración puede darnos sobre ese doble rasero que al final de cuentas a quien más golpea es al europeo de a pie, no precisamente a Rusia, porque Rusia sigue vendiendo su gas? Asimismo, no solo sigue vendiendo, por ejemplo, el año pasado, en el 2024, Rusia vendió un 2% menos de gas en comparación con el año 23. Sin embargo, obtuvo un 6% más de ganancia por la venta del gas. O sea que las sanciones no le están afectando en esencia. ¿Qué ocurre? Que estos países europeos, y repito que no es un doble rasero, Alemania en buena lid es un país ocupado militarmente por Estados Unidos, con 200 bases, más de 60.000 efectivos. Entonces Alemania es un país que está maniatado desde el punto de vista político, militar, y tiene que sucumbir a lo que le exigen desde Estados Unidos. La Unión Europea es prácticamente es una entelequia inoperante desde el momento en que prácticamente todas las decisiones que se toman son para cumplir lo que les mandan a decir desde Washington. Ellos no tienen una política propia. Cuando ves la OTAN, ¿qué cosa es? Siempre lo digo, es la división europea del Pentágono. Es en Estados Unidos donde se dirige, se planifica todo lo que ocupa ahí. Lo más lamentable, y es lo que tú decías, que todo esto es en detrimento de la población europea, del europeo del grueso de la población que son los que están sufriendo. Pero fíjate, esto no es una cosa tan sencilla. Durante muchos años los estuvieron bombardeando con los elementos de la guerra cognitiva y hoy en día son prácticamente zombies. La inmensa mayoría de la población dice que eso es por culpa de Rusia, que eso es por culpa de China, que es por culpa de cualquier cosa. Y no son capaces de darse cuenta de la clase de políticos que están dirigiendo Europa, es decir, los países europeos y la Unión Europea, es decir, en el Consejo. Y cuando algún político no se somete a ese tipo de estatus que le están obligando, suprimido. Y los ejemplos están aconteciendo en estos momentos, sí, ¿cómo no? Con Eslovaquia, con Hungría, que ahora hay fuerzas dentro de la Unión Europea que lo están tildando incluso hasta de prorruso. Desde hace rato que están diciendo que Orbán es prorruso. Y para nada. Él es prohúngaro. Exactamente. Y eso se respeta. Yo, desde el mismo principio, Víctor Orbán dijo que él era el primer ministro de Hungría y que es lo que le interesaba era Hungría. Yo eso lo veo muy bien. Correcto. Doctor, después de todo lo expuesto hasta aquí, le pregunto, ¿puede Europa prescindir del gas ruso? Porque Josep Borrell, quien fue jefe de la diplomacia europea, dijo que había que lograr llegar a cero consumo de petróleo, de gas ruso. ¿Puede solucionar la demanda Europa importando gas natural licuado de Estados Unidos, de Qatar, de Azerbaiyán, que es un socio fuerte dentro de la Unión Económica Euroasiática de Rusia, pero que no tiene el nivel de producción de Rusia? Mira, estas cosas que dice Borrell, prácticamente es una cosa absurda también. Eso de llegar a cero es porque mucha de esta gente, la corporatocracia que está dirigiendo, se ha hecho a la idea, ¿no?, de
de que con las energías, es decir, las fuentes naturales de energía se va a resolver el problema. En Europa en esta época no puede utilizar mucho la célula fotovoltaica porque no hay sol. O sea que la generación por ahí y ha aparecido un fenómeno nuevo que le dicen la calma oscura. Los aerogeneradores no están funcionando porque no hay viento que los mueva. Entonces, sí, estas fuentes de energía son muy favorables, son muy positivas, pero son variables también del clima. Entonces, Borrell está repitiendo el guión que le dan. Tenemos que llegar a cero de energía, es decir, de fuentes de energía de Rusia, pero se le están comprando, sobre todo Estados Unidos. De hecho, yo he estado leyendo en algunos lugares que Estados Unidos está comprando por la izquierda. Exactamente. Combustible ruso. Eso se comenta en muchos medios. Para vendérselo a sus socios europeos con un precio incrementado considerablemente. Es que tenemos que tener claro algo. Estados Unidos no se autoabastece totalmente ni en materia de hidrocarburos ni de manera general de ningún recurso mineral natural. Por tanto y demás, va a llegar el momento en que no va a tener suficiente para venderle a Europa. Pero fíjate, en todo esto, porque estamos hablando de combustible, pero hay un montón de problemas con las materias primas de valor estratégico. También están con la sanción, o sea, que le han impuesto a Europa una camisa de fuerza. Sí, que establezca sanciones, pero que a la larga le están haciendo daño directamente. ¿A quién le está haciendo daño a Europa? A Europa. Rusia ha podido diversificar sus mercados. En lo personal, creo que para Rusia ha sido beneficioso porque ha reactivado su economía. Yo voy a introducir algo que vamos a abordar quizás en otro programa, no es para ahora, pero te lo voy a dejar como tarea. Y es que al final todas esas sanciones hicieron que Rusia también diversificara, llegara a África, al sur de Asia y a América Latina, y ahora entonces lo que están es acusando que junto con China se quieren apoderar de América Latina. Pero lo vamos a dejar para otro espacio que te voy a invitar. Según reporte de estudios del clima, doctor, transcurre en estos momentos el invierno más fuerte de los últimos años en el hemisferio norte. Desde 2021, este se considera el más fuerte. La demanda de calefacción ha aumentado en un 25-30% superior incluso a lo del año pasado, 2024. Y en cambio, las reservas de gas ya han sido consumidas, se han caído en un 50%, las reservas de gas de los países europeos. ¿Qué escenario puede vaticinarse en la rama energética europea cuando restan mínimo, digamos, 2 meses, 3 meses de invierno fuerte, pero unos cuantos más porque la primavera en el norte de Europa es fría también? Bueno, el mes de febrero es el mes más frío. En Europa, sobre todo central y oriental, incluyendo a Rusia, el clima este año no ha sido tan agreste como ha sido para la parte de Europa norte y occidental y América del Norte. Sin embargo, se vaticina que sí que va a ser un invierno muy frío y con las pocas reservas de gas que tienen estos países, sin lugar a duda la calefacción va a sufrir y nuevamente las personas de bajos ingresos son los que van a sufrir principalmente esta situación. Ya verás la gente buscando leña, tumbando árboles, acopiando leña y buscando fuentes alternativas de calefacción, porque en esos lugares sí hay que tener calefacción, si no te mueres. Es un escenario preocupante, doctor. Muy preocupante. Y no parece tener una solución inmediata, porque la política europea sigue siendo la de ampliar incluso las sanciones, aunque Víctor Orbán ha dicho que si no se soluciona lo del tránsito de gas, para la próxima ronda de apertura dentro de la Unión Europea de nuevas sanciones, va a vetarlas y se va a oponer. Claro, porque hay una cosa que es importante que no hemos dicho, y es que desde el 1 de enero de este año, Ucrania cerró el gasoducto Druzhba, que era el que abastecía fundamentalmente a Hungría,
a Eslovaquia, a esos lugares. Exacto, y es la situación. O sea, que fue Ucrania de manera artificial. El gas está, el ducto está, pero Ucrania por cuestiones Concluyendo, políticas. el peor escenario. Muy agradecido por habernos acompañado hoy en esta emisión. Nosotros estaremos de vuelta en unos instantes para concluir nuestra emisión. A finales de 2022, el entonces jefe de la diplomacia europea, el español Josep Borrell, recordado por su defensa a ultranza del jardín europeo y el desprecio explícito hacia el tercer mundo al que le llamó la jungla, aseguró que en poco tiempo Europa reduciría en un 90% las importaciones de petróleo y de gas ruso como parte de las sanciones para ahogar la economía de Moscú. Estamos en 2025 y ni una cosa ni la otra. Sí se cerraron o se atentaron con explosiones los oleoductos con el gas procedente de Rusia, pero en cambio se han incrementado las importaciones de gas natural licuado desde el gigante euroasiático porque el recibido procedente de Estados Unidos y de Medio Oriente, mucho más costoso, no es suficiente. Borrell apuntó que las sanciones surtían efecto contra Rusia, algo que en la concreta no parece ser así. Quien ha tenido que extraer mucho más gas de sus reservas respecto a los años anteriores es Europa, lo cual sigue comprometiendo la calefacción en la presente temporada invernal. Nos vemos en una próxima emisión.